¿Cuál es la pregunta clave en todas las tareas de la empresa? Si es que queremos realmente tener éxito. Hago la pregunta, ¿cuál es la razón o la queja o quejas más frecuente cuando alguien hace una tarea? ¿De que no la hizo bien? ¿De que no la hizo a tiempo? ¿De que no la hizo como debería? ¿O simplemente que no la hizo? Y en ese momento viene una lluvia de excusas, de pretextos, de culpas y otras cosas más. ¿No es así? Efectivamente, pareciera que en muchas empresas estamos diseñados para tener una causa por la cual las cosas no suceden. Somos en ocasiones los amos de la excusa y del pretexto. Desde luego que podría haber muchas razones para ello. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Pero sobre todo, hoy quiero hablar de la pregunta clave en toda tarea. Esta pregunta, si tú no la tienes en mente, difícilmente despegarás en tu negocio. Quienes la han resuelto han escalado sorprendentemente su rentabilidad, como lo demuestran los hechos. La costumbre muy común en la mayoría de los negocios, cuando llega la gente del trabajo, ¿cómo llega? Mira, ya ponte a trabajar, ¿qué hay aquí? Parece que no tuviéramos una idea muy clara de cuál es nuestro trabajo, de a qué horas tenemos que empezar, ni qué es lo que nosotros debemos hacer. A veces estamos diciendo, ¿y por dónde voy a empezar? Es muy común eso. Pero sin embargo, no encontramos realmente el porqué de ese actuar tan disperso, tan desconcentrado, tan desenfocado, tan desalineado a nuestro propósito. Hace tiempo, cuando estudiaba en una universidad, un diplomado, recuerdo que un maestro nos dio una cátedra sobre dos elementos fundamentales que deben de existir en la empresa. Y te lo digo esto antes de decirte la pregunta clave, porque esto también es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre eficiencia y eficacia? ¿Cuántas veces vemos a la gente, tú o yo o cualquier otro, trabajando, luchando, sudando, la gota gorda, como decimos, y al final del día no hay resultados? Y el jefe te dice, oye, ¿qué pasó contigo? No, pues yo estoy trabajando, véame todo el día, he estado sin parar. Sí, pero no veo resultados. Yo quiero resultados en esta empresa. Te has convertido en una persona eficiente. Es decir, trabajas mucho, le echas muchas ganas a tu trabajo, estás todo el día a lo mejor como hormiguita, pero a lo mejor trabajas sin rumbo, sin una meta, sin un propósito, sin un esquema, sin acciones muy concretas. Por otro lado, existe el otro tipo de personas, las personas que le llamamos eficaces. Eficaz es una persona que trabaja con inteligencia, que trabaja con propósito, que sabe lo que quiere, que sabe hacer rendir el tiempo y que al final de su día dice, aquí están los resultados. Bravo, bravo por esa persona. Una persona eficiente es esa persona, pues, que trabaja mucho, no da resultados. ¿De qué te sirve la empresa?
Una persona eficaz es aquella que trabaja de manera inteligente y da verdaderos resultados. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad no estás priorizando tareas. En realidad no tienes un propósito, no estás priorizando tareas. ¿Cómo puedo hacer eso? A lo mejor es la pregunta que en un momento dado te estás haciendo en estos momentos, ¿no? Pues yo te digo, esa pregunta la hizo brillantemente Gary Keller en su libro The One, que en español creo que se llama El Uno o Lo Único. Y esa pregunta es, y quiero que te la grabes, quiero que la apuntes, si tienes un lápiz, si tienes una pluma, la grabes en tu mente y la apuntes. Porque esta es la pregunta que tienes que hacerte todos los días y en cada una de las tareas constantemente si quieres que tu empresa vaya al frente. Esta pregunta es, ¿qué es lo más importante de lo importante? Que al hacer esto todo parezca más fácil o innecesario. Repito, ¿qué es lo más importante de lo importante? Que haciendo esto todo parezca más fácil o innecesario. Está demostrado que en un gran número de negocios y emprendimientos las personas no establecen o no tienen claro cuál es el corazón de su tarea, la labor que realmente lo significa durante el día, lo que realmente va a producir. Ya en la ley de Pareto se mencionaba la famosa regla del 80-20, que el 80% de nuestro tiempo da solamente da el 20% de efectividad y el 20% de nuestro tiempo en nuestra tarea da el 80% de efectividad. ¿Y por qué no da más? ¿O por qué no da esa cantidad que está esperando la empresa? ¿Por qué? Porque no nos hemos preguntado qué es lo más importante de lo importante. ¿Qué es lo más importante de lo importante en cada una de las tareas? Porque eso es lo que a mí me va a dar verdaderamente la rentabilidad. La rentabilidad que puede ser en el terreno de la salud, en el terreno de las relaciones, en el terreno del dinero, dependiendo del tipo de negocio del que estemos hablando. Cuando yo como coach llego a una empresa, lo primero que hago es buscar lo más importante de lo importante que está atorando el flujo de la empresa, lo más importante de lo importante que hay que hacer para desatorar esos nudos, para quitar esas piedras, quitar esas rocas que son fundamentales y que sin esas no fluye. El agua no puede fluir si tienes arena, si tienes lodos, si tienes rocas. Y muchos piensan que pueden fluir, a lo mejor el departamento de mercadotecnia, el departamento de contabilidad o el departamento de administrativo, piensan que ellos están haciendo un gran trabajo, que son eficaces, pero tienen una gran rocota, que no hay ventas. No hay ventas. Entonces, en esa empresa te tendrías que preguntar y diario, ¿qué es lo más importante de lo importante en esa empresa? Quitar esa roca para que haya el flujo, para que haya flujo. ¿Cómo va a haber flujo en lo administrativo? Suficiente flujo en la contabilidad, en lo administrativo, en compras, si no hay ventas. Por eso hay que definir muy claramente cuál es lo más importante. Una de las cosas que generalmente las empresas, yo he sido
presidente de varias compañías y líder en varias organizaciones. Y una de las cosas que me he dado cuenta que la gente tiende mucho a la juntitis, a demasiada planeación, mucha planeación. ¿Será eso lo más importante de lo importante en la empresa? Creo que no. Creo que sí es importante la planeación. Creo que sí es importante que haya reuniones, pero hay que ver qué tan importante y qué tan esencial es esa junta. Esa junta nos va a ayudar para muchas veces para liberar nuestros remordimientos o sacar nuestra, pues no sé, muchas veces son la manera de que nos desahogamos y nos exculpamos de lo que hemos hecho. En verdad, los ejecutivos, yo les hago una pregunta a los jefes y ejecutivos de una empresa. ¿Le han preguntado en alguna ocasión a sus colaboradores inmediatos o jefes inmediatos? ¿Le han preguntado a cada uno de ellos? Pregúntenles, ¿qué es lo más importante de lo importante para ti? Háganle esta pregunta. Si todos las contestan perfectamente, 100 y nota, quiere decir que la empresa va excelente. Mis respetos. Pero me he encontrado en las experiencias que he tenido con diferentes empresas, la mayoría se confunde. No sabe que muchas cosas para él son importantes. Bueno, ¿y por qué me dices que esto es importante por esto? ¿Y por qué me dices que esto otro es importante? ¿Y por qué me dices que esto otro es importante? ¿Y por qué me dices? Y a veces no se sabe responder porque no está bien claro y no está bien definido. Esto es lo que hace grande a las empresas cuando están abocados en lo más importante de lo importante dentro de sus mismas empresas. En una ocasión escuchaba yo una entrevista con Jeff Bezos, que la vi a través de YouTube, una entrevista que le hacían. Le preguntaban qué era para él, cuál es el secreto de su éxito. Les decía que era para él lo más importante, en lo que él estaba concentrado y ubicado. Ahorita actualmente trabaja como presidente ejecutivo de Amazon. Y le preguntaron, yo me aboco, le preguntaron qué es lo más importante para ti, en qué te concentras, en qué te enfocas. En el cliente, en el cliente, en el cliente. Para él, lo más importante del cliente, saber su problema, saber su dolor, saber su miedo, saber su necesidad, saber hacia dónde va evolucionando la tendencia personal de los grupos, de la gente que le está consumiendo y la atiende. Y en cuanto ve un dolor, inmediatamente busca la solución a ese dolor. Por eso tiene una gran fidelidad al cliente y por eso está creciendo, porque supo detectar en su empresa que era lo más importante de lo importante. ¿Estaba en la venta de libros? Sí, era muy importante. ¿Estaba en su aparato logístico? Sí, es muy importante. ¿Estaba en los productos? Sí, es muy importante. Pero ¿qué era lo más importante de lo importante? Atender el cliente. Atender el cliente. Esto es una realidad. Generalmente nosotros nos llenamos, repito, de culpas, de culpar a otro más bien, de pretextos, de excusas. Sé que hay muchos conflictos a veces entre los departamentos, que no hay a veces trabajo verdadero en equipo, que no hay concentración, que la gente se distrae mucho en las redes sociales, todo eso. ¿Por qué? Porque no hay una filosofía muy concreta que se le esté indicando, así como no, yo les digo, siempre les estoy diciendo y todo eso. Cuando lo decimos así, nada más una corrección aislada, generalmente
realmente no funciona, porque en las empresas, como en los grupos, se dan conductas colectivas y casi la mayoría trabaja como los demás, al ritmo que los demás trabajan. Son muy raras las personas, en mi experiencia que yo he visto, que se salen de esos paradigmas. A veces trabajamos el mundo de las suposiciones. Supongo, es que yo supongo que por eso se les paga, supongo que por eso deben estar haciendo muy bien su trabajo. Supongo que lo tienen que hacer y lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Pero hasta ahí nos quedamos. Pero yo veo qué es lo más importante de lo importante y cómo le damos seguimiento para que se hagan lo más importante de lo importante. Yo te hago una pregunta. ¿Estableces prioridades? ¿Estableces metas? Pero sobre todo, ¿sabe la gente qué es lo más importante? Le preguntaba yo a un dueño un día, oye, en tu negocio, ¿qué es lo más importante para ti dentro de tu negocio? Me dio alrededor de 5 respuestas. Imagínate, estamos desenfocados. Cuando estamos desenfocados, la luz no se concentra y pues no quema el papelito. No quema el papelito. Entonces siempre hay que estar pensando en eso. Por eso tenemos que tener prioridades. Pero dentro de las prioridades, hay las prioridades de las prioridades. Y ahí vamos a decir, valga la expresión para ser muy claro, cuál es la gran prioridad. Tienes que aprender a jerarquizar las diferentes acciones que existen dentro de tu misma empresa. Esto es lo más importante y esto es lo que yo quiero, esto es lo que se necesita, porque esto es lo que a mí me va a dar la rentabilidad. Fijas tus prioridades, fijas tus metas, generas tus hábitos, todo ello viene siendo proceso de cimiento de lo que viene siendo tu empresa. Recuerdo que en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, señalaba en una matriz, señalaba 4 elementos fundamentales: lo urgente, lo importante, lo necesario y lo accesorio. Lo urgente es aquello que no puedes dejar de hacer, que si lo dejas de hacer, vas a generar un desequilibrio importante en la empresa. Entonces tienes que abocarte a lo urgente. A lo mejor estabas necesitado de ir a firmar o lo de un crédito para que tu empresa no quiebre, para que la empresa siga manteniendo la liquidez, para que la empresa pueda crecer y tener más oportunidades. No sé. A lo mejor a veces lo urgente es que la planta de luz dejó de funcionar y tu trabajo requiere de luz. ¿Qué es lo urgente? Eso es verdaderamente urgente, porque si no haces eso, pues prácticamente bajas el switch de la empresa. Pero que sea urgente, verdaderamente urgente. Miren, en términos reales, y de acuerdo a mi experiencia, en términos reales la mayoría de las personas vemos todo como urgente. Y vas a las empresas y todos moviéndose, eficientes, como estamos diciendo, se mueven de un lado para otro, y van para acá y van para allá, parecen hormiguitas y todo esto. Y están trabajando aquí. ¿Pero por qué corres? ¿Por qué vas acá? ¿Por qué vas allá? ¿Por qué estás haciendo qué? Es que esto es urgente. Vas con nota, es que esto es urgente. Es que esto es urgente. Es que todo urge. Cuando todo urge, lo que urge es que le des una reconversión a tu empresa. ¿Estás de acuerdo? Lo importante, le decimos que lo importante, hay que buscar qué es lo verdaderamente importante. Lo importante de lo importante de la empresa. Lo importante de cada tarea de la empresa.
tienes compras, ventas, contabilidad, marketing, todos tus departamentos, producción, tienes todos tus departamentos, que es lo más importante en cada uno de los departamentos, que es lo más importante de lo importante en ese trabajador, en ese empleado, empleada que está allí para que la empresa salga adelante. Tienen que desconocer todos lo más importante de su empresa, lo más importante de lo importante en su tarea, y tenerlo bien claro, tener bien claro eso. Y eso se tiene muy claro, desde luego, cuando ya hablaremos de esto, cuando hay una verdadera visión y propósito dentro de la misma empresa, y hay un alineamiento con ese propósito, está alineado todo ello. Lo necesario son cosas que se necesitan en la empresa, pero que en un momento dado tú puedes delegar. Por ejemplo, tú dices, es que hay una costumbre muy común de muchos directores o muchos dueños de empresas que no confían nada en su gente, jamás delegan, que dicen, si no lo hago yo, nadie lo hace. Si yo me voy de la empresa, decía un patrón, el momento que yo me voy, bajo el switch de la empresa, ya la gente, hagan de cuenta que se hace como un kinder o unas vacaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay muy clara ese propósito, ese alineamiento con el propósito. O sea, lo más importante de lo importante tiene que estar alineado con ese propósito, esa misión y visión de tu misma empresa. Entonces, cuando lo necesario, pues aquellas cosas que tú necesitas, porque no son tan importantes, que pueden esperar, que las puedes aplazar. Y finalmente viene, lo decía él, Stephen Covey, de lo accesorio. O sea, aquellas cosas que, por ejemplo, dice, bueno, oye, se vería muy bien una macetita acá, una plantita acá. Oye, ¿qué tal si hacemos un patiecito con jardín? ¿O qué tal si hacemos estos arreglos? Pues eso, realmente, si lo haces o no lo haces, oye, si lo ponemos en tinta negra o en tinta azul, pues a lo mejor son cosas que, como quieras, o sea, son cosas que a lo mejor no son tan importantes. Es más, lo accesorio muchas veces lo puedes eliminar. Yo te daría un mensaje, ¿sí? Para concluir. Primero, explora bien qué es lo más importante de lo importante. Si no lo tienes claro, y si no lo tiene claro tu gente, es que lo deben de tener claro, es que es algo obvio, es que es de sentido común. Pues ni es de sentido común, ni es tan obvio. Y se los digo por experiencia en mí y por experiencia en otras empresas con las que yo trabajo. Hay que explorar, hay que priorizar. Y priorizar nos va a llevar a cabo a saber qué es lo más importante de lo importante, el core business, el corazón de tu negocio. Pero defínelo con claridad. Porque a veces decimos, esto es lo más importante, o sea, sí, pero no lo entendí. No entiendes porque no defines. Si no se le define a los empleados por qué es importante, define claramente eso, bien definido, bien claro, que la gente lo entienda. Si no lo entiende, pues vamos a seguir iguales, ¿verdad? No todas las tareas, no quieras absorber todas las tareas. Tú agarra lo más importante de lo importante. Las demás tareas delega tareas. No te sientas el Mesías ni el gran. La gente también tiene talentos, tiene capacidades, puede. Hay también que saber dejar hacer y dejar ser a las personas. A veces hay que aplazar tareas que no se necesitan. Aplaza tareas. No necesitas hacerlas el día de hoy. Las puedes aplazar. Y además,
puedes en un momento dado eliminar tareas. Un día les hablaré de una técnica muy importante que nos enseñó la mano derecha de Carlos Slim, que nos enseñó en una conferencia que fue brutal la experiencia que en un momento dado tenía. ¿Por qué? Porque ellos saben, como otras grandes empresas lo saben y por eso crecen, porque se han preguntado, lo han definido bien, lo han aclarado, que es lo más importante de lo importante. Gracias por hacerme feliz dándote estos conocimientos. Espero que sean de ayuda y te sirvan. Te saluda Alfonso Gutiérrez Martín, coaching empresarial, entrenador cuántico y licenciado en Relaciones Industriales, Filosofía y conferencista. Muchas gracias, a sus órdenes.